La intimidad sexual que glorifica al Señor. Hermanos queridos, vamos a estar viendo este tema, que es un tema importantísimo y que es responsabilidad de todos nosotros tenerlo claro, porque por supuesto es un tema que involucra la vida de la mayoría de nosotros. Y es importante, hermano, tenerlo claro. Y eso es una de las bondades que nos brinda el hecho de exponer las escrituras secuencialmente. Porque exponer las escrituras secuencialmente no podemos estarnos saltando temas. Cuando uno va de un tema, va de otro tema, uno va eligiendo y muchas veces puede caer en la manipulación, ¿verdad? Eligiendo temas de acuerdo a la contingencia, de acuerdo a lo que esté pasando. Sin embargo, hermanos, la Biblia toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil. Y por supuesto, hermanos, que es importante, que lindo que podamos estar siendo expuestos a este tema que es importante y que es fundamental. Así que, hermanos, 1 Corintios capítulo 7, entre los versículos 1 al 7, le invito a que podamos darle lectura. ¿Puede ser, hermanos, todos juntos? Démosle lectura en el nombre del Señor. ¿Están allí? Leemos entonces. Dice, en cuanto que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Oramos a nuestro buen Dios. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te bendecimos y te adoramos en esta hora. Te agradecemos por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones, habla a nuestra vida, Señor, y que podamos comprender estas verdades, Señor, estas verdades, Padre, que iluminen a través de tu Espíritu Santo nuestro entendimiento para que fortalezcan nuestra fe, nuestra débil fe, Señor, y podamos ser santificados por medio de tu palabra, para la gloria tuya. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la intimidad sexual que glorifica al Señor. La intimidad sexual que glorifica al Señor. Y hermanos queridos, como les decía adelante, este es un temazo importante que te invito, sobre todo a los matrimonios, a los jóvenes también, porque en algún momento el Señor, si así lo permite, van a poder estar casándose también, y que tomen apuntes y que vean de fondo cuáles son los principios bíblicos que hay acá, porque hermanos son determinantes para la adoración al Señor. Hermanos, el término contracorriente, ¿lo has escuchado alguna vez? Contracorriente se aplica a la tendencia cultural o ideológica opuesta a la que impera en un momento. ¿Entendemos? Hay una tendencia cultural, una tendencia ideológica, durante todas las eras ha sido así, siempre ha imperado un estilo de pensamiento. Y ser contracorriente es ir en contra de eso, es ir en contra de eso. Y sabes que, hermano, distintas personas, distintos grupos de personas han sido contracorriente a lo largo de la historia. ¿Se te viene alguien al pensamiento? En las épocas antiguas o épocas modernas podemos encontrar distintas. Yo sé que sí, alguien se te viene a la mente. Y hermanos, tengo que decirte algo, el cristianismo por esencia es contracorriente.
El cristianismo por esencia es contracultural. Desde sus inicios, hermanos, el discurso del Señor Jesucristo iba en contra de la lógica y a las prácticas establecidas desde el principio, en ese tiempo. ¿Te acuerdas allá en Mateo 5:43? Mira lo que decía el Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, esto fue dicho, de esta forma se hacían las cosas. Eso es la cultura que imperaba. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que se imperaba, esa era la cultura. Pero yo os digo, la autoridad del Señor Jesucristo, ¿no? Pero yo les digo, contracorriente, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se dan cuenta? El discurso del Señor Jesucristo siempre fue contracorriente y los cristianos, hermanos, abrazaron la enseñanza del Señor Jesús, la vivieron, y la iglesia del primer siglo, hermanos, aquella iglesia que estaba naciendo, que fueron conocidos, ¿cómo eran conocidos los cristianos en el primer siglo? Oh, hermano, mira, a mí me gusta ya en Hechos 17:6. Mira cómo eran conocidos los cristianos, ya el Señor Jesucristo no estaba con ellos. Y mira cómo eran conocidos, pero no hallándolos. ¿Se acuerdan toda esta trifulca que hubo allá en Hechos 17? Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Mira lo que gritaba la gente respecto a los cristianos. Mira lo que decía la gente respecto a los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mira cómo eran conocidos los cristianos, como personas que trastornaban el mundo entero, contracorriente. Y hermanos, la iglesia de Corinto, lamentablemente, que es la iglesia que estamos estudiando, en algún momento en sus vidas, y los hermanos de allí comenzaron a dejar de vivir en contracorriente y comenzaron a vivir de acuerdo al molde que el mundo les daba. Y en el área de la sexualidad, hermanos, los hermanos de Corinto vivían extremos. Unos pensaban una cosa de la sexualidad y otros practicaban otras de acuerdo a la cultura que ellos habían recibido. Unos practicaban la sexualidad según sus pensamientos, según sus propias decisiones, según lo que ellos creían, y otros decían, bueno, si esto es lo que se hace, así lo hacemos también. Por eso el apóstol Pablo sale al encuentro para enseñarles, escúchame hermano, que incluso en el área de la intimidad sexual, Jesucristo es Señor. Incluso en el área de la intimidad sexual, Jesucristo es Señor. Y Él debe ser considerado. Él debe ser atendido. Hermano, no es lo que se piensa, no es lo que se acostumbra, sino lo que el Señor ha establecido. ¿Me explico? Contracorriente, hermano. Contracorriente. No es lo que se piensa, no es lo que se acostumbra, sino lo que el Señor ha establecido. Hermanos, de la misma forma, nosotros hoy vamos a ser expuestos a los principios que la palabra del Señor establece para que examinemos nuestra vida en el área de la intimidad sexual. Y si incluso en ella estamos dando la gloria al Señor o no. Hermanos, la intimidad sexual que glorifica al Señor. Y el hilo de pensamiento que vamos a estar a través de estos versículos, son 7 versículos que vamos a estar compartiendo, tiene que ver con esto. Los cristianos debemos comprender que incluso con la intimidad sexual en el matrimonio damos gloria al Señor. Hermanos, ¿el Señor es el Señor de toda nuestra vida? ¿O el Señor de algunas áreas? ¿Nosotros elegimos qué áreas el Señor es el Señor nuestro? Hermanos, debemos comprender que incluso en la intimidad sexual, en el matrimonio, damos la gloria al Señor. ¿Y cómo es esto, hermano? Primero que todo, versículos 1 y versículo 2. Estamos en 1 Corintios 7, versículos 1 y versículo 2. Porque la intimidad matrimonial es una muestra de la gracia del Señor para nuestras vidas.
Hermanos, la intimidad matrimonial es una muestra de la gracia del Señor para nuestras vidas. Hermanos, Pablo ahora en el capítulo 7, solamente para que lo tengamos en mente, comienza a una sección que es bien larga de aquí en adelante. Recuerda que 1 Corintios tiene 16 capítulos. Y comienza va a hablarle va a comenzar a responder preguntas o situaciones que ellos mismos, los de Corintios, le habían planteado a él. Bueno, ellos ya había hablado varias cosas anteriormente al apóstol Pablo, cosas que les había él demandado, instrucciones que tenía que darle, pero ahora comienza una sección podríamos llamarle de preguntas y respuestas, de aquí en adelante. Y vamos a ver varias cosas que el apóstol Pablo responde porque ellos mismos se lo habían planteado y se lo escribe en esta carta. Bueno, dudas que tenía la iglesia, convicciones que tenía la iglesia, y ahora el apóstol Pablo se las va a ir respondiendo. Es para que nos contextualicemos un poquito. En el capítulo 7, versículo 1, por favor mira allí en tu Biblia, en cuanto a las cosas que me escribiste. Bueno, mira eso, y lo vamos a dar cuenta. Cada vez que empiece va a responder una pregunta de aquí en adelante, lo va a decir de esa forma. En cuanto a lo que me escribiste, en cuanto a esto, en cuanto a esto otro. Bueno, cada vez que de aquí en adelante aparezca esto es porque Pablo está dando una respuesta a lo que ellos le escribieron. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Permiso. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso que es bueno es que es provechoso, que es conveniente. Sería muy provechoso, sería muy conveniente al hombre no tener relaciones sexuales. Eso es lo que está diciendo el escrito acá. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿De qué estás hablando acá? Y aquí la primera pregunta que yo me hice, que tenemos que hacerlo, esto lo escribe el apóstol Pablo, es un mandato del apóstol Pablo, es una sugerencia del apóstol Pablo. No, esto es lo que ellos habían afirmado, la iglesia de Corinto. Esto es lo que la iglesia de Corinto de esta forma estaban viviendo. Y ellos le habían escrito esto, en cuanto a las cosas que me escribiste, que bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Me explico? Es la iglesia de Corinto la que se estaba planteando esto. Ellos estaban viviendo de esta forma. Para ellos este era un concepto de vida. Y lo habían acuñado para sí. De lo contrario, hermano, el apóstol Pablo mismo estaría cayendo en una serie de contradicciones. Por supuesto que como las vamos a ver más adelante. Partiendo de contradicciones por su antigua cultura judía, que de hecho en la creación el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cierto? Sería una contradicción a eso, a lo que él mismo cree. O también estaría promoviendo lo que es el ascetismo. Bueno, que eso se vivía en el primer siglo, y esto es lo que habían abrazado algunos hermanos de la iglesia de Corinto. El ascetismo, que es la negación de lo material, la negación del placer material, porque si se negaba, se podía ser más puro. Como un ideal de vida, como un ideal superior de vida, el ascetismo. Y eso es lo que ellos estaban viviendo. Y Pablo, por supuesto, que no era parte de eso, de esa filosofía. Él no compartía eso. De hecho, recientemente Pablo había enseñado, y lo vimos anteriormente, que el cuerpo es del Señor. ¿Te acuerdas que lo vimos anteriormente? El cuerpo es del Señor. Y con el cuerpo y con todo el ser se alaba y se glorifica al Señor. Entonces, la relación sexual, el sexo, ¿es malo? ¿Eso es lo que Pablo o lo que ellos estaban planteando? Y Pablo le responde, mira lo que le responde, por favor, hermanos. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Saben qué, hermanos? Siempre el problema es la corrupción del corazón de las personas. Y los de Corinto, ¿saben cómo estaban viviendo? Ellos habían elegido, muchos de ellos, vivir una vida ascética donde decían, no es bueno, es conveniente no tocar mujer,
Pero ¿qué pasaba con sus impulsos? Si son impulsos naturales. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, los llevaba a fornicaciones. Los llevaba a fornicaciones, a la inmoralidad sexual con otras personas. Prostitutas, probablemente. En el primer siglo eso era totalmente, estaba normalizado en la cultura. Ellos ni siquiera lo veían como algo malo. Era así. Pero finalmente esas prácticas eran convenientes para ellos, honraban esas prácticas a Cristo. ¿Con sus cuerpos le estaban dando la gloria al Señor? Por supuesto que no. Y lo que estaban persiguiendo no era amor por el otro, sino un egoísmo que estaba siendo promovido por esta resolución que ellos habían tomado. No vamos a tocar a nuestra mujer. Pero sin embargo, por otro lado, bueno, entonces no tocamos a nuestra mujer, pero hay que responder a estos impulsos de alguna forma. Y los llevaba a estar relacionándose en la inmoralidad sexual. ¿Los alejaba esto del señorío de Cristo? Por supuesto que sí. Los alejaba del señorío de Cristo porque ya habíamos visto anteriormente qué pasaba cuando uno se unía a alguien que no era su esposa, ¿se acuerdan? Entonces, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Por tanto, hermanos, lo mejor es que cada uno, o sea, todos los que estaban allí, los que tenían esposa, tuviesen a su esposo y tuviesen a su esposa, vale decir, tuvieran intimidad sexual con ellos. No como ellos estaban, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿cierto? Eso es lo que ellos estaban promoviendo. Pablo les dice, no. Cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque así van a evitar, ¿qué cosa? Las fornicaciones, la inmoralidad sexual. Pablo está respondiéndole entonces, hermanos, a la sentencia que ellos habían planteado. Es mejor no tener relaciones sexuales porque es impuro. Así ellos vivían. Y eso lo estaban viviendo dentro del matrimonio estos hermanos. Mira las cosas porque ellos creían esto. Ellos abrazaron esto como verdad para su vida, como una verdad superior para su vida. Entonces dijeron, ¿saben qué? No tengamos con nadie. Y eso lo estaba llevando a las fornicaciones, por supuesto. Y Pablo firmemente les enseña que esa forma de ver la vida no es cristiana. No, sino que cada uno quiere ser tal como está. No ande desahogándose, no busque en otra parte, porque ya van a ver, ya han visto las consecuencias, sino que prosigan su vida con su cónyuge. Es más, Pablo ahora y a continuación, en los versículos siguientes, va a detallar aquella vida plena en el matrimonio a través de la intimidad sexual, y que cada creyente debe tener. Oh, hermanos, los creyentes reconocemos primero que todo, ese es el primer punto, hermanos, que el matrimonio es un regalo de Dios. Es una muestra de la gracia de Dios para que nuestro corazón no vaya tras ídolos en esta área. Entendamos esto, hermanos, que es muy importante. El matrimonio es un regalo de Dios para que nuestro corazón no vaya tras ídolos, sino que reciba, nuestro corazón reciba la ayuda de quien Dios puso a nuestro lado para adorarle a Él. Y también para que con aquella persona a quien Dios puso a nuestro lado podamos vivir en una fidelidad y en una plenitud mutua. ¿Me explico, hermanos? Mira lo que significa el matrimonio. Los creyentes debemos comprender y ver el matrimonio siempre como una muestra de la gracia de Dios, quien a través de nuestro matrimonio, el Señor a través de nuestro matrimonio es como que se pusiera una cerca a nuestro infiel corazón. ¿Me explico? A ver, hermanos, solamente para comentarte, y esto es súper importante, en el Génesis 2, 15 al 18, vemos el fundamento del matrimonio. Mira, por favor, hermanos, Iglesia UCB Monteverde, todos aquellos que están casados, aquellos que están solteros,
Revisemos un poquito los fundamentos del matrimonio. Génesis capítulo 2, del 15 al 18. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué le dijo? Lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué cosa? ¿Qué tenía que hacer el hombre en el huerto? Labrarlo y guardarlo. ¿Cierto? Eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Servir a Dios. ¿Cómo lo servía? Con la imagen y semejanza que Dios había puesto en él, ¿cierto? Entonces, con esa imagen y semejanza que Dios había puesto en él, tenía que servirle. ¿Y cómo lo servía? De manera práctica, en el huerto, labrándolo y guardándolo, cual era un trabajo más o menos fácil, porque todo se daba solo, entonces crecía solo y era todo bueno. Entonces, yo me imagino ahí organizar algunas cositas y verlo, pero era cumplir lo que Dios le había dicho y hacerlo con la imagen y semejanza que Dios había puesto en él. Eso era lo importante. Además, le dijo que de todo árbol podía comer, ¿se acuerdan o no? Menos, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Entonces Dios le dice a Adán, me vas a servir. ¿De qué forma? Labrando el huerto. Y me vas a obedecer. ¿De qué forma? No comiendo de esto. Obediencia y servicio. Adoración a Dios. Obediencia y servicio. ¿Me explico? Esa era la relación que Dios tenía con Adán. Ahora bien, versículo 18. Y le dijo Dios a Adán. ¿Qué le dijo? No es bueno. O sea, en realidad no le dijo a Adán. Dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno? Porque necesitaba, ¿qué cosa? ¿Qué necesitaba el hombre? Una ayuda idónea. ¿Ayuda para qué? ¿Para qué necesitaba ayuda el hombre? A veces la caricatura nos lleva a pensar que el hombre estaba solito, ¿cierto? Andaba solito, entonces como veía a todos los animales de dos en dos, él se sintió solo. Entonces Dios le dijo, le voy a hacer una compañera idónea. Le hizo una compañera idónea, ¿no? ¿Necesitaba compañía? Necesitaba ayuda. ¿Para qué necesitaba ayuda? Para poder obedecer y servir a Dios. Necesitaba una ayuda idónea para obedecer y servir a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque esos eran los encargos que Dios le había dado. Obedecer a Dios, servir a Dios. Y no se la iba a poder solo. Necesitaba ayuda. ¿Te das cuenta un poquito, hermano, el fundamento del matrimonio? ¿Para qué Dios tiene a dos personas que se unen, que deja a su padre, a su madre, y se unen para ser uno, como lo vimos la vez pasada también, ¿cierto? Para que juntos se ayuden ¿a qué? A tener una familia, a ser felices, a lograr un proyecto juntos. Todo eso es bueno y se puede, y hay que hacerlo, por supuesto, si está bien. El tema, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito de tu matrimonio y de mi matrimonio no es otro que juntos obedezcamos y sirvamos a Dios. ¿Me explico, hermanos? En Efesios 5, 25, 26 y 28 al 29. Por eso, hermano, esto está relacionado con el punto de que el matrimonio es muestra de la gracia del Señor, para que podamos adorarle a Él. En Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso lo sabemos, ¿cierto? Y es como, tengo que amar a mi esposa. Amar, recuerda que siempre está relacionado con buscar el bienestar de ella. No es el amor que aparece ahí, esa palabra, no está relacionado con un amor pasional, un amor sentimental. Si fuese un sentimiento, entonces no sería un mandato, porque los sentimientos no se pueden mandar. Esto es porque se decide, de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Busco el bienestar del otro. Y recordemos que además no solamente se decide que el amor es fruto del Espíritu, por lo tanto es Dios el que tiene que trabajar en nosotros para poder amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya, en términos prácticos, ¿qué hay que hacer con la esposa? ¿Cómo se ama a la esposa? Así como Cristo amó a la iglesia. Ya, pero está bien.
Si podemos estar todo el día hablando, ¿cierto? Pero ¿qué significa en lo práctico? Hermanos, es claro esto. ¿Cómo se ama a la esposa? Escúchame, hermano, ¿cómo se ama a la esposa? Versículo 26. Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Cristo se entrega a su esposa en la iglesia para santificarla, para hacer de la iglesia alguien santa, apartada de lo impuro, del mundo, para Dios. Esa es una muestra de amor. Allí se muestra el amor. ¿No es eso buscar el bienestar para el otro? ¿No es eso buscar el bienestar para la esposa? Santificarla, apartarla por medio de la palabra. Hermanos queridos, esto es súper importante porque nos tiene que llevar a las expectativas que tenemos el uno del otro. Porque si tenemos expectativas propias respecto al otro y el otro no las cumple, muchas veces eso son el comienzo de las grandes crisis. Pero tenemos que tener expectativas bíblicas del otro. Y la expectativa bíblica es esta. El matrimonio, el esposo ama a la esposa, ¿de qué forma? Santificándola. Y no solamente santificándola, mira lo que sigue diciendo acá el versículo 28 y versículo 29. También los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Versículo 29. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo se ama entonces, además, solo santificándola? No, sino que también cuidándola. Cuidándola. El marido ama a la esposa cuidándola, como se ama a sí mismo, ama a su esposa, buscando el bienestar para ella. La cuida y la sustenta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando nosotros estamos en esta dinámica de matrimonio, por supuesto que la gracia del Señor está cuidando nuestro corazón cuando obedecemos. Porque ese es el fin. En este caso, mostrar a Cristo, la unión que Cristo tiene con la iglesia, reflejarlo a los hijos, a los demás. Y de esa forma vamos a estar amándonos. Hermanos, maridos, amar a vuestras mujeres, ¿de qué forma? Santificándolas, sustentándolas y cuidándolas. Y de esa forma, insisto, nosotros vamos a estar reflejando a Cristo con nuestro matrimonio, adorando al Señor. Entonces, hermanos, escúchenme, los creyentes vivimos nuestros matrimonios de acuerdo a los principios eternos. ¿Se da cuenta? Esa es la forma de vivir nuestro matrimonio, de acuerdo a los principios eternos. Sin poner nuestras propias consideraciones en el matrimonio. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar. Vamos a terminar, si ponemos nuestras propias condiciones, nuestros propios requerimientos, nuestras propias expectativas, vamos a terminar, hermanos, sin adorar a Dios, sin reflejar la relación de Cristo con la iglesia y los demás, y además sin el bienestar supremo de amarnos mutuamente como el Señor lo ha diseñado de manera perfecta. ¿Cuánto tiempo de matrimonio llevas? ¿Cuánto de casado? Yo llevo 16 años. Muchos de ustedes más, otros menos. El punto es que, ¿cómo lo estás enfocando? ¿Los enfocas bíblicamente tu matrimonio? ¿Cuál es la razón por la que te casaste y por la que sigues casado? ¿Cuál es el fondo del tema? ¿Adorar al Señor? ¿Obedecerle y bendecirle juntos, siendo uno? ¿Mostrar a Cristo el carácter de Dios, de unidad? ¿Te santificas mutuamente con tu esposa, con tu esposo? ¿Se cuidan mutuamente? ¿Se sostienen mutuamente? Comprende, hermano, que tu esposo o tu esposa no es una competencia para ti. Dios lo ha puesto allí para cuidar tu corazón, para que no se vaya tras ídolos, sino que le adore a Él. Hermanos, los cristianos debemos comprender que incluso con la intimidad sexual en el matrimonio, damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor, porque la intimidad matrimonial es una muestra de la gracia del Señor para nuestra vida, hermanos. Pero también, versículos 3 al 5, porque en la intimidad matrimonial
siempre tenemos la oportunidad de reflejar la cruz de Cristo. Hermanos, siempre en tu intimidad matrimonial tienes la oportunidad de reflejar la cruz de Cristo. Versículos 3 al 5. Ya, ¿estamos listos ahí? Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Hermanos, como decíamos recién, el matrimonio fue creado por Dios para reflejar la unidad de Dios, para reflejar el carácter de Dios. Lo entendemos, ¿verdad? Para eso fue creado el matrimonio. Ambos esposos siendo ayuda mutua para el otro en pos de una adoración viva y verdadera al Señor. Para eso fue creado el matrimonio. Y en la era cristiana, en nuestra era, por supuesto, además, el matrimonio viene a ser el reflejo de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Por tanto, deben haber expectativas dentro del matrimonio, ¿no? ¿Un matrimonio cristiano? ¿Debe tener expectativas o no? Por supuesto que sí. ¿Y cuáles son esas expectativas bíblicas? Que nuestro matrimonio refleje la relación que Cristo tiene con la iglesia. Esa es la expectativa que tiene que tener nuestro matrimonio. Son las expectativas de tu matrimonio, ¿no? ¿Son las expectativas que tiene? Hermanos, entre estas expectativas, atención, el deber conyugal, que una mejor traducción así como literal sería un acto de benevolencia hacia el otro, un acto de bienestar hacia el otro. Esto es el deber conyugal. Bueno, que es, por supuesto, la intimidad sexual en el matrimonio. El cristiano refleja a Cristo. Y hermano, y esto no es una opción, es un mandato que el Señor da a ambos esposos. Y nótese, hermano, por favor, el marido cumpla con el deber conyugal con la mujer. El marido cumple con eso hacia el otro y la mujer cumple hacia el marido. Hermanos, nótese por favor que esto es súper importante. No es algo, en la intimidad sexual, no es algo de lo que tú me debes, sino de lo que yo te debo. Es algo que yo te debo. Cumpla hacia el otro. ¿Saben qué? Esto de alguna manera puede parecer ofensivo, ya que tiene la idea de que muchos, a eso voy, para aquellos que tienen la idea de que la abstinencia es moralmente algo superior. ¿Cierto? Pareciera ofensivo. O para aquellos que piensan liberalmente sobre el señorío de sus propios cuerpos. Todo es para mí. No, tú cumple el deber que tienes para con el otro. Hermanos, escúchame. Tener su propia esposa significa intimidad sexual mutua, completa, en favor del otro. En favor del otro. Hermano, contracorriente, ¿no? Contracultural. Si hoy día lo que se busca es el placer para uno. La Biblia nos dice, es el otro lo importante. En el matrimonio es el otro lo importante. Versículo 4, queridos hermanos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. A ver, vimos en la exposición anterior que el cuerpo del creyente, ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? Por tanto, no hacemos lo que queremos con él, sino lo que el Señor demanda. Bueno, este mismo principio, hermano, en la intimidad sexual se mantiene. Nuestros cuerpos pertenecen a nuestros cónyuges y hacemos con nuestro cuerpo lo que es bueno para ella, lo que es bueno para él. Hermano, si te das cuenta, en la lógica del reino de Dios siempre la referencia es la cruz. ¿Puedes verla aquí o no? Incluso en el acto de la intimidad sexual, ¿puedes ver la referencia de la cruz? Muriendo Cristo por nosotros para el bienestar nuestro, muriendo Cristo en la cruz para el bienestar del otro. Incluso, hermano, en la intimidad sexual, la cruz es nuestra referencia. Nos entregamos a nosotros mismos por el bienestar del otro. Por el bienestar del otro.
Y Pablo no se queda ahí, mira el versículo 5, va a seguir, hermano, no va a parar aquí. Y Pablo aprovechó porque le dijeron en un principio, no es bueno tocar mujer. ¿Se acuerdan? Eso le habían dicho a Pablo, no es bueno tocar mujer. Y Pablo dice, no, esto hay que arreglarlo de raíz. De hecho, es más, dijo, versículo 5, no os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro. Por esta razón, hermano, y en respuesta a lo que ellos mismos estaban practicando, no tocar mujer, Pablo es tajante con este carácter de prohibición. ¿Se da cuenta? Es una prohibición. No se nieguen el uno al otro. ¿Saben qué es lo que significa no negarse? Literalmente, a mí me encantó esto. No defraudes al otro lo que espera de ti. No defraudes al otro. Y no defraudes al otro, hermano. No habla, escúchame por favor, no le está hablando a la mujer. ¿Te das cuenta? En una cultura machista como la que hemos nosotros absorbido, ¿cierto? Le está hablando a los dos. No se nieguen mutuamente. No se defrauden unos a otros. Ahora bien, la única razón que dice Pablo para poder negarse, y mira la importancia que le da la intimidad sexual, la única razón para poder negarse uno al otro, primero, y sigue viendo el versículo 5, primero es que haya mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. Que haya mutuo consentimiento. Me encantó eso porque quiere decir, esa palabra es, la traducción literal es que haya una armonía, a una voz. Eso es un mutuo consentimiento. A una voz. Que haya una armonía, que haya un acuerdo mutuo. No por una de las partes. Un mutuo consentimiento, pero no para cualquier cosa. Pablo dice, a no ser que por algún tiempo, ojo con eso, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Entonces Pablo le está diciendo, la única razón para poder negarse mutuamente, primero es que tienen que acordarlo. Y segundo, que no es para cualquier cosa, sino que es para dedicarse y no tener esta responsabilidad de la intimidad sexual, sino que es dedicarse a orar sosegadamente, o sea, constantemente. Y esto era una práctica común en el primer siglo. Cada persona se apartaba para orar. Entonces había un acuerdo entre ellos, es decir, vamos a apartar este tiempo para orar. Mira lo importante que era. Tú te puedes quedar ahora con lo importante que era orar, pero yo me quedo con lo otro, lo importante que era la intimidad sexual. Lo importante que era la intimidad sexual. Y tiene dos condicionantes, entonces esto, el acuerdo mutuo y que sea por un tiempo, por un poco de tiempo. Acuerdo mutuo y que sea por un poco de tiempo. Mira, esas son las dos condicionantes que tiene. Y luego de eso, mira lo que sigue diciendo. Y volver a juntaros en uno. Y vuelvan a juntarse. ¿Qué está diciéndole ahí, hermano? Luego, vuelvan a lo habitual, a lo que es común, que es buscar el bienestar sexual del otro. Eso es lo común. Oye, hermano, esto es muy importante. Yo sé que a nosotros culturalmente esto como que nos llama la atención, porque insisto, porque hemos absorbido una cultura, incluso evangélica, ojo con esto, incluso evangélica, en donde muchas veces, insisto, la abstinencia es como el bien superior. Míralo como Pablo lo está mencionando para la iglesia, y tiene una importancia, y esto es, hermano, volver a juntaros en uno, y le está hablando a los dos, mutuamente, para que vuelvan a ser uno, como ya verdad lo había dicho allá en el Génesis. Atención con esto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante no dejar pasar tiempo? ¿Y por qué es tan importante esto? Mira al final. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, por favor, escúchame, los impulsos sexuales son un área de tentación continua para todas las personas. Y Satanás se encarga de llevarlos a terreno a aquellas personas
en donde los cristianos comienzan a deshonrar a Dios con sus cuerpos. Y eso es lo que estaban viviendo ellos, ¿te acuerdas, no? Eso es lo que estaban viviendo ellos. Ellos estaban con abstinencia, de no es bueno tocar a la mujer, pero bueno, tengo impulso, entonces voy allá y donde hay prostitutas. Eso es lo que estaban viviendo ellos. ¿Por qué? Porque Satanás, ellos tenían incontinencia, que es falta de dominio propio. Eso es la incontinencia, ellos tenían falta de dominio propio. Y como tenían falta de dominio propio, ¿qué iban a hacer? Venía el tentador y los tienta. Y los tienta. Entonces, hermano, el volver a juntarse luego de haberse separado para orar y vivir una vida sexual plena tiene el propósito. ¿Cuál es el propósito entonces? Míralo acá, por favor. Tiene un propósito de santidad para el esposo y para la esposa. Hermano querido, hermana querida, escúchame. La intimidad sexual tiene un propósito también de santificación, de santidad para el esposo y para la esposa. Por tanto, Pablo estaba consciente que una de las causas por las cuales ellos estaban pecando es porque tenían una teología totalmente incomprendida, totalmente corrompida, distorsionada de lo que es el matrimonio, de lo que es la sexualidad en el matrimonio. Ellos querían hacer las cosas bien, ojo, porque si no querían tocar a mujeres era porque ellos pensaban que era algo superior para alabar a Dios, que era su cuerpo, y ellos lo estaban haciendo creo que con buenas intenciones, pero alejado de lo que es los principios bíblicos, y eso determinaba. Hermano, aunque nuestras buenas intenciones sean muy loables, no pueden haber éxito si están alejados de los principios bíblicos. No va a haber éxito. Hermanos, ellos estaban pensando en la abstinencia como algo normal, como algo superior, y no lo es. Y en la abstinencia, hermanos, hay un peligro grande, hermano. ¿Sabes cuál es el gran peligro? Que lo que estaban viviendo ellos, como te lo decía recién, satisfacer sus impulsos de acuerdo a la cultura y no de acuerdo a los principios bíblicos. Si bien es cierto, ojo, mira con esto, hermano. El pecado propiamente tal era la inmoralidad sexual en ellos, pero no nos desviemos que ese era el resultado. Ese no era el pecado. Ese era el resultado final. Satanás tentó la falta de dominio propio. La falta de dominio propio. Ese era el real problema. Y ese era el problema que estaban teniendo algunos que no lo reconocían en esta área, o que sí lo reconocían, pero además se estaban imponiendo algo que no tenían que imponerse. Pablo, hermanos, está enfatizando entonces lo que es un principio eterno en toda relación entre creyentes, especialmente en el matrimonio. ¿Cuál es el principio eterno? Existe una responsabilidad mutua para los actos que se hacen en el matrimonio. Hay una responsabilidad, siempre una responsabilidad mutua. El creyente tiene una responsabilidad para con su cónyuge en el área sexual. Y hermanos, escúchame, la mutualidad, mira ese término, por favor, la mutualidad, o sea que esto sea mutuo, la mutualidad es la característica del trato entre esposos cristianos. No es que uno valga más que el otro. No es que uno tenga más derechos que el otro, tenga más privilegios y el otro tenga más obligaciones. Eso no es de creyentes. Y en la intimidad sexual debemos mostrar estos principios como un servicio mutuo. Mira qué lindo, hermano. La sexualidad, la intimidad sexual es como toda la vida del creyente. Un servicio para el otro y un servicio mutuo, en donde se busca el bienestar del otro. Contracorriente, hermano. Totalmente contracorriente. Ese es el principio de la cruz, entregándonos nosotros mismos por nuestras esposas, entregándonos nosotros mismos para el bienestar de nuestros esposos. Entonces, 3 cositas importantes a recordar acá. No nos defraudemos en esta área. No nos defraudemos en esta área. No seamos egoístas en esta área. No seamos egoístas en esta área. Y tercero, cuidémonos en esta área. Cuidémonos en esta área. Eso es amar, pues, hermano. Eso es amar. Buscar el bienestar de tu cónyuge. Hermano, hermana, no expongas a tu cónyuge. Cuídale. Ámale en la intimidad sexual. Y él será bendecido. Ella será bendecida. Y Cristo será reflejado porque ambos serán uno.
Entonces, hermanos, la mutualidad como el privilegio y el deber del uno al otro. El privilegio y el deber. Entonces, hermanos, consideremos al otro en la intimidad sexual. La abstinencia, la indiferencia, el egoísmo no tiene lugar entre creyentes. Dios nos creó seres sexuales y Dios lo creó bueno en gran manera. No nos defraudemos en esto. No tomemos el molde del mundo. ¿Estás dando gloria al Señor en tu matrimonio, incluso en esta área? ¿Estás mostrando la cruz de Cristo con un servicio mutuo? Hermano, tenemos que considerar, y estás a tiempo todavía, todos debemos hacerlo para la gloria del Señor. Todos debemos hacerlo para la gloria del Señor. Y todo, hermano, incluye la intimidad sexual. Insisto, ¿está reflejando a Cristo? Nuestra formación, nuestras prácticas en términos de la intimidad sexual, ¿de dónde han venido? ¿Son bíblicas? ¿Son bíblicas? Los cristianos, hermanos, debemos comprender que incluso en la intimidad sexual, en el matrimonio, debemos dar la gloria al Señor. Primero, vimos porque la intimidad matrimonial es una muestra de la gracia del Señor, es un cerco para nuestro corazón. Y segundo, hermano, porque en la intimidad matrimonial tenemos siempre la oportunidad de reflejar la cruz de Cristo, de entregarnos por el otro. Y finalmente, hermanos, versículos 6 y versículo 7, porque la intimidad matrimonial es un medio para vivir la vida plena que en Cristo tenemos. En la intimidad matrimonial, hermano, es un medio para vivir la vida plena que en Cristo tenemos. Versículos 6 y versículo 7. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Bueno, Pablo va a entregar una sugerencia importante a continuación. Todo esto, esta sugerencia, esta concesión, esto es lo que está hablando, no es un mandamiento. Lo que viene a continuación, no lo anterior, sino lo que viene a continuación. Bueno, aquellos que estén dispuestos a tomar estas palabras y que se sientan identificados, Pablo les dice, bien hacen. Pero otra vez, no es un mandamiento, es una concesión, es una sugerencia. Bueno, ¿qué es esto? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Oh, qué pretencioso suena eso, ¿cierto? ¿Cómo era Pablo? No nos desviemos del tema que venimos hablando, pues, hermano. Bueno, entonces es un gran predicador. No, estamos hablando de la intimidad sexual, ese es el tema. Ese es el punto. Pablo era una persona que tenía el regalo del dominio propio. Y cuando dice quisiera que todos fueran como yo, es porque él tenía como yo tengo el regalo del dominio propio. Porque, hermano, la continencia en asuntos sexuales sería el ideal que Pablo está exponiendo acá. Ese es el ideal. Ojalá que todos tuviesen este dominio propio en esta área. Bueno, así que, porque si lo tuviesen, no tendrían que estar batallando con estos impulsos muchas veces que son difíciles de controlar. Y aquellos que en esta área, en la área de la intimidad sexual, poseen dominio propio, entonces pueden acercarse al Señor con menos obstáculos. Y por eso él dice, ojalá, me gustaría, quiero que todos sean como yo. Pero, y finaliza, mira el versículo 7 acá, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero, cada uno tiene su don. A Dios le ha dado un don distinto, a cada uno de manera distinta. Por tanto, no es una situación que deba forzarse. Bueno, eso Pablo lo que está diciendo. La falta de dominio propio lleva a la inmoralidad sexual, ¿o no? Sí, pues, lleva a la inmoralidad sexual, la falta de dominio propio. Y los hermanos, ¿cómo podrían acuñar este ideal de decir, entonces, ojalá voy a luchar para tener dominio propio en esta área? Pero otra vez, es un don de Dios, es una excepción. Dios se lo da a quien quiere. De la misma forma, hermanos, por eso dice, pero a cada uno tiene su propio don. Un don de una forma y otro don de otra forma. Hermanos,
El matrimonio también es un don de Dios. También es un regalo de Dios. La sexualidad también es un regalo de Dios. ¿Me explico? No es solamente que hay que aspirar a uno, esto es lo bueno, no. Ojalá aquí, porque tendrían menos lucha, pero a cada uno Dios le dio un don, le dio un regalo. Y es importante notar esto porque muchas veces se interpreta o se ha interpretado tradicionalmente como que ese don de Dios es la soltería, hermano. No, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el dominio propio, que incluso dentro del matrimonio puede haber dominio propio, porque eso es un don de Dios. Ese es el punto. Hermano, tanto la soltería como el matrimonio son un regalo del Señor. La intimidad sexual también lo es. De hecho, si algo tuviese que decirse como norma general, es el matrimonio. Esa es la generalidad. No es bueno que el hombre esté solo. Se unirá el hombre a su mujer y serán uno. Esa es la norma general. Lo demás son excepciones que Dios va otorgando a cada uno. Entonces, hermanos, los creyentes debemos vivir disfrutando lo que Dios nos ha dado. Y de esa forma, según lo que Dios te ha dado, buscar a Dios, disfrutar su presencia y el bienestar que Él nos otorga. No tratemos de modificar, que es el tema de fondo de esto y de los demás temas que vienen a continuación. No trates de cambiar lo que eres, no trates de ser otra persona. Ellos trataron de cambiar diciendo, no es bueno tocar a mujer. Los buenos trataron de ser otra persona, lo que Dios no les había dado. Dios se te ha dado y te ha hecho de una forma en Cristo. Bueno, Él es sabio, Él es el poderoso y Él es bueno. El Señor nos ha dotado de herramientas para glorificarle y depende de nosotros, los creyentes, utilizar esas herramientas. El que tiene el regalo del dominio propio en el área sexual, úselo para acercarse a Dios. El que tiene el regalo del matrimonio, usa el matrimonio como un regalo de Dios para acercarse a Él también. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos pensando en ideales. Es que si yo fuera de esta forma sería todo distinto. Es que si esto cambiaría todo. Hermanos, siempre el pasto del vecino parece que es más verde que el de uno, ¿no? Siempre, y eso es verdad. Y eso es así. ¿Sabe qué? Yo tengo que contarle Hay una suculenta que son muy lindas, que son rasteras, se ponen en el suelo y reemplazan el pasto. No sé si la han visto. ¿De qué está hablando, pastor? Se como que se fue para otro lado. Ya, pero que quiero ilustrar esto, porque me parece, esto de estar siempre mirando entonces plantea allá en la casa y ahí están, pues, luchando por eso. Y todos los días las miro, así algo está pasando acá. Y el vecino, que llegó hace poquito, que vive al lado, yo se lo comenté a la idea del otro día cuando íbamos a comprar. Mira, el pasto del vecino siempre, porque el vecino está frondoso, hermoso. Y yo llego a mi casa y digo, señor, de hecho me pongo a mirar, debe ser la tierra, le digo, quizás hasta las herramientas que usa debe ser, le digo yo, siempre anhelando lo otro. Y no, pues venga, y me ha quitado algunas veces decir, tengo que disfrutar lo que tengo, porque esto es lo que estoy, a lo mejor hay algo que tengo que estar arreglando yo, o no, pues, lo planteé en otro tiempo y todo, etcétera. Bueno, a lo que quiero llegar, hermano. Siempre nosotros, y de la misma forma, podemos pensar que mi situación, si fuese de otro modo, podría acercar más y mejor al Señor. Y esto quizás puedes incluso ampliarlo a otros temas de tu vida. Si yo tuviera más tiempo, sí, adoraría más al Señor. Si yo tuviese esa Biblia, sí, no sé, para ayudarte con cualquier cosa, hermano, ¿no? Pero insisto, Él te ha dado un regalo y así tal como estás. Y si los que estamos casados, hermanos, utilicemos nuestro matrimonio como medio para la gloria de Él. El Señor, entonces, hermanos, nos ha provisto de todo lo necesario para adorarle. Él nos ha provisto de todo lo necesario para nuestro bienestar. No busquemos ser otras personas, no busquemos tener una realidad distinta. No tengamos un ideal para así, de esta forma voy a poder adorar a Dios. Él te ha dado todo lo necesario. ¿Tienes algunas carencias en tu vida? ¿Tienes carencias en tu vida? Puede ser en el área de la intimidad sexual, puede ser en otra. Sí, por supuesto, todos los tenemos. Pero no busques ser distinto. Obedece a Dios y confía que Él tiene el poder para transformarte. ¿No es una gran oportunidad para depender de la gracia del Señor? Tienes el regalo del dominio propio en el área sexual en tu vida, entonces aprovecha ello para acercarte al Señor.
¿Estás casado y quizás aún hay carencias en nosotros? Bueno, entonces utilicemos nuestro matrimonio de acuerdo a lo que Dios demanda, obedezcámosle y confiemos que Él tiene el poder para transformarnos y cambiar aquellas carencias. Sea cual sea la situación o el estado en que estemos, recuerda siempre, del Señor somos. Del Señor somos. Concluyo, queridos hermanos. Vivir nuestra cultura, debemos hacerlo, ¿no? Por supuesto, si Dios nos puso en un tiempo y en un lugar, acá, esto es lo que estamos viviendo, así vivimos nosotros. Pero debemos vivirla con los ojos eternos. Miremos la gloria de Cristo. Busquemos glorificarle a Él, no solo mirando el presente, no solo mirándonos a nosotros mismos. Hermanos, escúchame, el matrimonio no es una moda. No es una moda, fue instituido por Dios. La intimidad sexual no está para ser distorsionada por las distintas influencias socioculturales que han existido por los siglos, sino que fue creada por Dios para su gloria y para nuestro bienestar. Por tanto, es necesario considerar examinarnos, examinémonos y determinemos hoy día, determina y ve si en tu vida de intimidad sexual está de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Si nuestras prácticas o falta de prácticas coinciden y condicen con lo que el Señor indica, o quizás en el área de la intimidad sexual somos nosotros nuestro Señor y no Él. Hermano, escúchame, por favor. Todos, los que están en casa, los que están acá, allá en las salitas también, escúchenme. Estas herramientas que hemos recibido del Señor son para ser conversadas y acordadas en cada matrimonio. Eso es lo principal. No es lo que tú dices, no es lo que yo digo, es lo que el Señor dice. Y vamos a la segura. Y podemos tener acuerdos más fáciles. Pero también, hermanos, todas estas herramientas deben ser tenidas en cuenta para los que son solteros. Para aquellos hermanos que Dios mediante algún día se van a casar. Para que ustedes, hermanos, queridos jóvenes, vivan una intimidad sexual como Dios lo demanda, adorándole a Él. Pero ¿saben qué? Escúchame también, yo quiero hablar de los padres, porque estas palabras de Pablo son una gran oportunidad para nosotros los padres, para que enseñemos a nuestros hijos. Y abordemos estos temas con valentía, enseñando no lo que pensamos, no lo que hemos vivido, nuestra experiencia, menos lo que el mundo promueve, sino hacer contracorrientes en todas las áreas, incluso en el área de la intimidad sexual, porque nuestros hijos necesitan estas herramientas también. Los cristianos debemos comprender que incluso con la intimidad sexual en el matrimonio damos la gloria al Señor. Bueno, la intimidad matrimonial es una muestra de la gracia del Señor, un cerco para nuestra vida, ese es nuestro matrimonio, está en nuestro corazón, una ayuda para protegernos. La intimidad matrimonial tenemos siempre la oportunidad de reflejar la cruz de Cristo, ¿te diste cuenta, no? Entregándonos, sirviéndonos mutuamente. Y finalmente, vivir la intimidad matrimonial es un medio para vivir la vida plena, no mirando el otro, no mirando cómo sería, cómo podría ser, sino lo que Dios te ha dado. Porque tenemos una vida plena que en Cristo ya tenemos. He venido para darles vida y vida en abundancia. Oramos.